Es importante para nosotros conocer el origen, las raíces, de donde nosotros venimos. Si nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros sabemos que nosotros venimos del día de Pentecostés. ¿No? Eso lo sabemos. Pero si nos vamos a los orígenes modernos, ¿no? Porque hay miles de denominaciones, entonces ¿cómo uno saber si está en lo correcto? ¿No? Hay adventistas, hay testigos de Jehová, hay mormones, hay iglesias cuadrangulares, iglesias de Dios, una infinidad de denominaciones y algunas sectas, muchas sectas, amén, que hoy en día están tergiversando la palabra de Dios. Entonces, a nosotros nos interesa saber nuestros orígenes y vamos a ir desde el día de Pentecostés, ¿no? En cómo nace la iglesia. En Joel capítulo 2, verso 28, es un versículo muy conocido, incluso si ustedes leen el libro de los Hechos cuando el apóstol Pedro indagaba, ¿no? Acerca de qué era lo que estaba sucediendo, que parecía que estaban borrachos, que estaban ebrios, porque estaban poseídos por el Espíritu Santo, por decirlo así, ¿no? Entonces, no que estos estaban medios, estos estaban borrachos, no. Aquí lo que sucede es que se está cumpliendo la palabra de Dios, ¿eh? Según lo dijo el profeta Joel. Claro, a veces tiene una vez en el capítulo de versículo, está citando el libro de Joel. Y ustedes saben lo que dice el libro de Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, nuestros hijos, todo lo que dice allí. Ahora bien, ¿de qué estaba hablando Joel? Lo pudiéramos ver desde dos puntos de vista. La lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿no? En realidad, el profeta en términos generales se estaba refiriendo a la época del milenio. ¿Ustedes no van a hablar del milenio? ¿Sí? El milenio es una dispensación que viene después de la gran tribulación. Después que reine el anticristo, que sea derrotado y todo, Jesucristo mismo va a venir aquí a la tierra y va a establecer su reino aquí en la tierra. Jesucristo mismo va a ser el rey. Por eso la escritura en ese día va a ser el rey y no, algo así. Va a Jesús. Entonces en ese tiempo va a ser un tiempo de paz, ese tiempo de milagro. ¿Dónde va a estar Satanás en ese tiempo? La cara, la encadenada. Pues en ese tiempo se va a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne, ¿verdad? Sobre toda carne se va a derramar el Espíritu Santo. Pero el profeta Pedro está diciendo, aquí se está cumpliendo el inicio de la profecía de Joel, el principio de la profecía, ¿no? Que dice, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, eso se cumple cuando el día de Pentecostés, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo, se derrama sobre los 120, ¿verdad? Primeramente, amén. Y todos son llenos del Espíritu Santo y hablan en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba la gracia. En ese caso, se habla de nuevas lenguas, ¿no? Que eran lenguas desconocidas para ellos, no la glosolaria que llamamos nosotros, que es una lengua que no se entiende, ¿no? Nosotros hablamos, es un trabalengua, lo que nosotros hablamos en lengua, ¿no? Para nosotros es un trabalengua. Pero en ese caso lo que puso Dios fue a los discípulos a hablar en diferentes idiomas, ¿ya? En diferentes idiomas, porque ahí había judíos de todas partes del mundo, que ya ellos no hablaban su lenguaje natural, ellos hablaban ya el lenguaje de lo que ellos vivían, como el sinoviano, el sinoviano, Marcos, Pedro, Yanina, Texas, árabes, y ellos hablaban de esos idiomas. Y los discípulos comenzaron a hablar en esos mismos idiomas. La maravilla de Dios, la grandeza de Dios, ¿verdad? Y a darles el mensaje del Evangelio a toda esa gente. Entonces ahí es el origen de la iglesia. Ahí nace la iglesia. La iglesia nace con 120, ¿verdad? 120 personas, por eso ustedes ven que hay tantos cánticos que habla de 120 que estaban en el aposento alto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque
porque ahí es donde nace la iglesia. Pero ese mismo día, ¿verdad? Después que a Pedro lo inhalaron, que era que estaba borracho y todo lo demás, y Pedro le dijo, no, si no van a crecer la iglesia, no va a la mañana. Aquí es que se está cumpliendo la profecía de Joel. Y al final, ¿verdad? Comienza a predicar el primer sermón de la iglesia. Amén. ¿Y qué sucede? Que al final los judíos reconocen que son tocados por el poder del Espíritu Santo, que ellos eran culpables de la muerte de Jesucristo, porque dicen mataste a los hijos de la vida. Dijo Pedro. ¿Amén? Así que ese día, ¿verdad? Se compungieron de corazón, ¿verdad? Dice ahí el versículo 41, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, varones Galileos, ¿qué haremos? Somos culpables de la muerte del Hijo de Dios. Ese era el problema de ellos, y lo que ellos decían, somos culpables, estamos condenados. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y entonces allí, ¿verdad? Ese día se bautizan cerca de 3,000 más. Así que la iglesia nace con 3,120 personas. Ese es el origen de la iglesia de Jesús, de Jesucristo. Bien, sigamos adelante. Dice, una palabra que le dio Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Hablando acerca de la iglesia, porque en esa ocasión creo que solamente Jesús mencionó a la iglesia, ¿verdad? Cuando le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré la iglesia. Pero no se estaba refiriendo a Pedro, la roca es Jesucristo, la roca es Jehová. Entonces ahí decía que edificar en la iglesia. La iglesia era un misterio, por decirlo así, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay ninguna profecía de la iglesia. Hay profecías del Mesías, mucho, de la venida del Hijo de Dios y todas esas cosas. Y era lo que estaba esperando el pueblo judío. Pero no se hablaba así, que eso fue una sorpresa, ¿ve? Para el pueblo judío. Y por eso no lo aceptaron. Como quien dice, esto no está en las Escrituras, ¿verdad? Esto no puede ser de Dios, ¿verdad? Pero era de parte de Dios. ¿Y cuál fue la razón por la cual Dios hizo eso? Porque el pueblo judío lo rechazó. Pensamos que a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, así que en el año 30 de nuestra era nace la iglesia. Ahora ustedes dirán, ¿por qué en el año 30? Debía ser en el año 33. Porque Jesús murió a los 33 años, ¿correcto? Y Jesús nace, el nacimiento de Jesús se toma como el año 1, pero hubo un error. Los historiadores que calculaban la fecha del nacimiento de Jesús y la tiraron 3 años tarde. Entonces, en realidad él había nacido 3 años antes. Por eso ven, el año 30 se cumplió los 33 años. Eso significa. ¿Sí? Eso lo hizo un papa que quería documentar los documentos oficiales de la Iglesia Católica sobre la fecha de nacimiento de Jesús. Es decir, a los 400 años del nacimiento de Cristo, se firma él, ¿verdad? Y la bula y los edictos y las cosas que él tiraba, él quería ponerle la fecha guiándose por el nacimiento de Cristo. Y él buscó a un historiador para que indagara eso, pero él se equivocó por 3 años. Por lo menos nomás fueron 3 años. ¿Ahí? Bien, seguimos. Si tienen alguna pregunta, hermano, con toda confianza, amén, la pueden hacer. En el año 30. Realmente fue en el año 30. Nosotros siempre decimos que en el año 33, porque para nosotros es el año 33, para nosotros es años, pero realmente de acuerdo al calendario. Él muere en el año 30 y en el año 30 nace la iglesia. ¿Ya? Dice, habiendo pues comenzado la iglesia en Jerusalén, ¿cómo es tu nombre? ¿Ah? ¿Tienes celular? Yo te mandé ahí el familiar que yo estoy en una nueva.
que dice Historia de la Iglesia. Está en PowerPoint y PDF. Así que si quieren lo pueden seguir ahí conmigo. Dice, habiendo pues comenzado la iglesia en Jerusalén, se extendió en el andar de los siglos a los diversos países. ¿Cuál fue la orden de Jesús para sus discípulos? ¿Verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 2, ustedes lo pueden ver allí. Él les da una orden. ¿Verdad? Perdón, capítulo 1. Luego que él asciende, dice, pero recibiréis poder, en 1.8, clásico, ¿verdad? Cuando haya venido y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Dónde más? En toda Judea, también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, los discípulos, en cuanto hace la iglesia, ese era el mandato. Tenían que ir a predicar el evangelio por toda la tierra conocida. Y ahí se fueron a Asia, se fueron a África, se fueron a Europa, recorrieron todas esas regiones. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue el que más recorrió, porque él estaba enviado a los gentiles. ¿Ya? Entonces, aquí dice, luego Europa, África y por medio providenciales, América, siendo de esta manera abarcados los pueblos de las diversas razas y naciones, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿cuál fue la historia de la iglesia? Nosotros tenemos un relato en la Biblia que nos lleva posiblemente hasta el año 100 de nuestra era. Porque el último que escribe el libro, ¿quién es? El último libro de quién es? El apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis. Y él lo escribe aproximadamente en el año 100. Quiere decir que nosotros tenemos la historia de la iglesia hasta el año 100. Ya de ahí en adelante, en la Biblia no está. Existe la historia secular. La historia que nosotros encontramos en la historia, que ellos no están para contar la historia de la iglesia, pero siempre hubieron hombres historiadores que llevaron el recuerdo de las cosas que sucedieron. ¿Ya? Entonces, sin embargo, Jesús le revela a Juan las cosas que habrían de suceder. ¿Ya? Miren que él, aquí en el libro de Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 1, cuando él comienza a darle la revelación a Juan, ¿verdad? Él dice, verso 19, capítulo 1, verso 19, escribe las cosas que has visto. Es decir, relato de las cosas que ya han sucedido. Perdón. Y las que son, las que estaban sucediendo. Y las que han de ser. Tú te acuerdas de este libro, profecía. Pura profecía. Aquí hay un montón de cosas que no han sucedido en la vida. Entonces, en el libro, en el capítulo 2, Jesús le dice a Juan, escribe, y enviarte el mensaje a 7 iglesias, ¿verdad? Que estaban en Asia. ¿Cuáles eran esas 7 iglesias? La de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardes, la de Filadelfia y la de Laodicea. Eran 7 iglesias que existían en ese tiempo. Pero en cada una de esas iglesias estaban sucediendo cosas diferentes. Cosas diferentes. Estaban siendo afectados por cosas distintas. La iglesia de Éfeso, ¿verdad? Dice que, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo Éfeso, capítulo 2, verso 1, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el ángel de la iglesia del pastor. El que tiene las 7 estrellas en su pierna, que anda en medio de los 7 consejeros de oro, dice, los 7 sumo, la visión que no tuvo de tener así. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que se dice ser apóstoles, y no lo son, y vas hallado enemigos y mujeres apóstoles en ese tiempo. Y has sufrido y has tenido paciencia, etcétera, etcétera. Entonces dice, pero tengo contra ti, verso 4, que ha dejado tu primera parte. Esa era la iglesia que existía, por decirlo así, la principal, la que figuró Jesucristo, la que estaba cumpliendo la palabra, pero tenía un defecto, había dejado esa primera parte.
ya no tenía ese temor, ya no tenía esa ilusión, ¿verdad? Estaba debilitándose. Entonces, dejó de empezar. Entonces, eso sucedió con la iglesia, ¿verdad? Primitiva, ¿no? Luego ellos reaccionaron, ¿verdad? Porque si ustedes van a ver después a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, a él no le hace ningún reproche a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Fue la que más sufrió, era la iglesia, porque fue la iglesia que vivió los tiempos del Imperio Romano. Esa que el Imperio Romano persiguió a la iglesia cristiana durante mucho tiempo, más de 100 años, creo que fue. Entonces ahí hubieron 10 emperadores que iniciaron persecución, tuvieron persecución contra la iglesia. Entonces eso es lo que vamos a ver en el siguiente cuadro, que dice historia de la iglesia. Si ustedes tienen ahí el celular, ustedes van a ver que aquí está precisamente lo que yo le estaba mencionando, ¿no? Están las iglesias, ¿verdad? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que se dice en el periodo, primer periodo, segundo periodo, tercero, cuarto, quinto, hasta llegar al séptimo. Y entonces se dice, porque esto es algo profético, ¿no? Y ya les digo, eran 7 iglesias que estaban presentes en ese momento, pero que estaban viviendo diferentes circunstancias. Lo que ellos estaban viviendo estaba relacionado con lo que iba a suceder con la iglesia. Por ejemplo, una iglesia de Esmirna, había una iglesia de Esmirna que estaba siendo perseguida, atribulada. Y eso es lo que iba a suceder con la iglesia una vez que pasara el periodo de la iglesia apostólica. Los 100 años que estamos teniendo. Luego, ya de la segunda iglesia, esa iglesia que iba a ser perseguida, no tenemos la historia. No tenemos la historia bíblica, pero sí tenemos la historia secular. El libro que se ha escrito, una serie de libros que escribió un escritor justo, no recuerdo el apellido, que ahí va relatando efectivamente lo que va sucediendo con cada iglesia a partir de los tiempos. La iglesia de Éfeso representa, como les dije, a la iglesia naciente, la iglesia que nació el día de Pentecostés y que hasta el año 100, ¿verdad?, llega a su periodo. Por eso dice aquí, en eventos, ¿no?, en el cuadro que ustedes tienen allí, en eventos dice desde su nacimiento en el año 30, estamos hablando que la iglesia nació en el año 30, hasta la muerte de Juan. ¿Cuándo muere Juan? En el año 99. Entonces ese es el periodo, la primera iglesia, el primer periodo de la iglesia histórica. ¿Amén? La iglesia de Éfeso representa a esa iglesia y fue esa misma iglesia. ¿Ya? La iglesia de Esmirna, como yo les dije, la iglesia perseguida, ¿amén?, por el Imperio Romano. Y eso abarca en tiempo, desde la muerte de Juan hasta el edicto de Constantino. En el año, bien, voy a contarles un poquito acerca de él, para que ustedes queden claros. Una vez, ya en el tiempo de los apóstoles había comenzado la persecución de los emperadores romanos. Incluso el apóstol Pablo, muchos dicen que él murió bajo el emperador Nerón, una era que estaba aquí del apóstol Pablo, que estaba en el año 60. Entonces, de ahí los siguientes emperadores, persecución. ¿Cuál era el problema con la iglesia cristiana? Ellos no aceptaban al César como un Dios, ¿no? Entonces, el imperio dominante, el imperio romano, ¿ya? Entonces, el saludo de ellos alaba a César. César es el Señor. El saludo, y tú lo tenés que comentar, César es el Señor. El Señor es un Dios, ¿ya? Un Dios. Todos los cristianos, ¿no?, le completaban ese saludo. Jesús es el Señor. Decían, César es el Señor, Jesús es el Señor. Jesús es Dios, ¿ya? Entonces ya, si va a la cultura y va a la cosa, ustedes han quizás visto las películas de eso, de los documentales, cosas en la televisión, en el cine, que hablan acerca de todas las culturas que sufrieron los cristianos en el tiempo de la época de los emperadores romanos.
lo persiguieron. Y eso fue después del año 100, todos los años, del 101 hasta el 200, del 201 hasta el 300, todo ese tiempo fue persecución en contra de la iglesia. Nosotros tenemos la dicha de que nosotros estamos viviendo en una época donde no tenemos persecución, ¿verdad? Ahora uno puede fácilmente aceptar a Jesús y seguir el camino del Evangelio, pero el Evangelio es la muerte. Es la muerte. Entonces, ¿quién detiene esa persecución? Un emperador romano. Un emperador romano que en realidad era un sacerdote pagano, que llamaba Constantino. Y resulta que él estaba en guerra siempre. En ese tiempo el imperio romano se había dividido en dos. Había el imperio romano oriental y occidental. Entonces estaban ellos, esos dos imperios, estaban en guerra. Y tenía una guerra que era decisiva. Porque acaba esa guerra, quedaba como dos imperios. Significaba los imperios. Entonces, ¿qué resulta? Que Constantino tiene un sueño, es lo que dice la leyenda, la tradición, más que eso. Que tuvo un sueño y el sueño veía a sus soldados que iban a la guerra. Y sus soldados en el escudo tenían pintado una cruz. ¿Ya? Entonces la cruz era la del signo de los cristianos. ¿No? Era la señal de los cristianos. Entonces, ¿qué sacó en conclusión? Que el Dios de los cristianos lo iba a ayudar a él a ganar la guerra. Y mandó a que pintara a todos los escudos que le pusieran su cruz. ¿Ya? Y fue a la guerra. ¿Sabes? Y venció. ¿Ya? Entonces digo, el Dios de los cristianos nos dio la victoria. Así que se acabó la persecución. Y los cristianos pueden venir a integrarse al imperio. No los vamos a perseguir más. Pero bajo la forma de él. ¿No? Que era un sacerdote pagano. En el templo habían ídolos. Ahí es donde nace la iglesia católica. Roma. ¿Ya? Ahí es donde nace la iglesia católica. Una mezcla de cristianismo y paganismo. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo periodo, la iglesia perseguida. La tercera iglesia, amén, es la iglesia imperial, ¿no? Desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma, en el año 476. ¿Qué significa? Que los que se unieron al imperio, ¿no? Y aceptaron las condiciones porque estaban cansados de la persecución. Se unieron al imperio, entonces tuvieron que aceptar la religión que hizo Constantino, unirnos con esto, con los rituales, con todas las cosas. ¿Ven? Entonces ahí nace lo que es la iglesia apóstola, la iglesia imperial porque tiene que ver con el imperio romano. Ahí ya los verdaderos cristianos se fueron uniendo a los montes, ahí surgieron distintos movimientos, distintas cosas, los valdenses, los no sé qué. Bueno, esa es la siguiente iglesia, la iglesia imperial, ¿verdad? Pero el imperio romano cayó, llegó el momento en que ese imperio cayó, ¿verdad? Entonces viene el cuarto periodo, que es uno de los más largos que hay. Va desde la caída de Roma en el año 476 hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. O sea que estamos hablando de un periodo de casi 1000 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que como hay un monopolio, yo le dije, del cristianismo con el paganismo, entonces allí se establecieron sumos sacerdotes, ¿ya? Sumos sacerdotes, sumo pontífice era que le decía, sumo pontífice. Y entonces era el que estaba al frente de la iglesia que estableció Constantino. Entonces el sumo pontífice tenía un poder ilimitado, ¿no? Un poder que era como ley, ¿no? Así que lo que decía el sumo pontífice de Pablo, lo que decía el sumo pontífice, así se le dice, si ustedes ven, se le llama así, el sumo pontífice. Papa, lo que él decía era, y entonces ellos en un periodo de tiempo, no sé qué tiempo, no recuerdo, ellos quedaban al frente, ¿no? Ellos gritaban emperadores, porque emperadores, ¿no? Porque si un emperador no lo ratificaba, el sumo pontífice no pasaba, tenía que tener los
bueno, el contrario, no iba. Entonces ellos quedaron prácticamente dominando. Entonces para ellos lo más importante era la religión, no tanto como la política, de la cultura, y todo lo demás, sino la religión. Así que ellos se enfocaron por allí y comenzó una persecución contra el pueblo de Dios, los verdaderos cristianos, ¿no? que trataban a lo oculto, ¿no? Pero ellos lo descubrían, a ver, y ustedes van a, si ustedes buscan en internet, época medieval o la edad media, se le llama la edad media, que va del siglo XV al siglo XV, le van a encontrar todo eso en el lago. También puede poner la Santa Inquisición, ahí va a salir la Santa Inquisición, era un cuerpo, como decir, arrestable de Rusia, no sé si no está en la arrestable, que era un cuerpo terrible de los rusos, que torturaban a todos los demás. Esa Santa Inquisición era para torturar a los cristianos, inventaron toda clase de máquinas para torturar a los cristianos, o sea, el fondo de los conventos, la cámara, la ataúd de la Virgen, y bueno, cuántas cosas le hacían a los cristianos para que renegaran de su vida, para que renegaran de su vida, durante mil años, en ese tiempo, los que tenían Biblia, era considerado hereje. La Biblia solamente la podía tener en la iglesia católica, una en cada iglesia. Estaba ahí encadenada a la pública, y nadie se la llevaba. Tenía encadenada al público. Así que la iglesia tenía una autoridad, amén. Lo que ellos decían, eso era. Amén. Por eso sale la Biblia papá y todo esto. Pero después que salió el concepto de familiarismo, ¿no? Que la Virgen, ¿verdad? Era pura, era santa, era capa, era virgen. Aunque tuvo hijos, seguía siendo virgen, siempre. Lo que tuvo más hijos, seguía siendo virgen. Pero eso es un elemento y estamos en una discusión por los que lo debatan de que ella no tuvo más hijos, además de Jesús. Eso que dice la Biblia está mal interpretado por muchos. Bueno, ese es el tiempo de fin de periodo. Eso corresponde a la iglesia. Si ustedes ven allí, no es el orden en que van las cartas, ¿no? Entonces quiere decir que, aparte, esos emperadores, ¿verdad? En la cultura encendían también lo encendían, ¿no? Sí, en ese tiempo de los emperadores, ellos lo utilizaban como diversión y televisión romana. Un coliseo, amén, donde se reunía la gente, era una ley. Entonces ahí estaban todos alrededor, estaban los cristianos aquí, los gladiadores los mataban, les echaban piedra, amén. Algunos los ponían en los postes que estaban así alrededor de la televisión, los agarraban ahí, le echaban leas y los prendían. Ellos quedaban haciendo toda la hora. Entonces, para seguir ya en ese tiempo, hermano, hay que pensarlo. Sí. Ok, estamos hablando, por ejemplo, ya vimos que la primera iglesia de Éfeso que está aquí en el libro de Apocalipsis es la iglesia naciente, ¿verdad? La iglesia apostólica. Entonces, donde va el mensaje de Esmirna, acá viene siendo la iglesia perseguida, en el cuadro que ustedes tienen que yo les mandé al celular, la iglesia perseguida. Entonces, el mensaje a Pérgamo viene siendo la iglesia imperial, ¿ya? La que se unió con el imperio, por eso se le llama imperial, que es desde el tiempo de Constantino hasta la caída de Roma. Hasta la caída de Roma, y luego viene la iglesia medieval, que es la que estamos hablando ahora mismo, es la de 1000 años, que es el periodo más largo, que va desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla, en el año 1453. Luego, ¿verdad? De allí viene la iglesia
quinto periodo. Viene la iglesia que viene siendo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. El 5 creo que es el de Filadelfia, ¿verdad? Aquí está, bueno, a los lados están los nombres: iglesia de Éfeso, iglesia apostólica; iglesia de Esmirna, iglesia perseguida; iglesia de Pérgamo, la iglesia imperial, ¿no? Luego la iglesia de Tiatira es la iglesia medieval, la que sufrió la persecución de la iglesia católica, ¿no? Luego la iglesia de Sardis es la iglesia reformada, ¿no? La iglesia de Sardis, sí. Acá en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, empezando, el mensaje de Sardis. Ahí dice: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea que todavía la iglesia seguía, ¿verdad?, tambaleante, por decirlo así, ¿verdad? La iglesia de Sardis. Luego, ¿por qué? Porque primero, recordemos que si es que estaban profesando el cristianismo, no era un cristianismo que no había movimiento de cristianismo. ¿Ustedes pueden creer que iglesia no creen en el poder del Espíritu Santo, pero la iglesia de la y así fue. En ese tiempo, pues como la cosa estaba como estaba, y ellos estaban limitados también en cuanto a palabra de Dios, porque quien tenía Biblia, pues, no hereje. Entonces, la iglesia de Sardis. Entonces viene otra iglesia, esa llega hasta dice, desde la caída de Constantinopla hasta la guerra de los 30 años. Esa guerra de los 30 años, no sé, no lo investigué. Luego viene la iglesia de Filadelfia, que va desde la guerra de los 30 años hasta finales del siglo XX, dice allí. Esas fechas son fechas establecidas un poco arbitrarias, no necesariamente de forma militarizada. Pero la iglesia de Filadelfia, ¿amén?, es una iglesia a la que el Señor nos hace un reproche. Ustedes leen el mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Dice: por cuando han guardado la palabra de mi paciencia, en verso 10 del capítulo 3, yo también te guardaré de la hora de la prueba, porque yo en ese momento estaban pasando situaciones bien difíciles y estaban atacando a los que venían sobreviviendo con los más pueblos, con la guerra que había. Así que Dios guardó a esa iglesia de una manera providencial, providencial, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que fueran sobre la vida. Y aquí yo veo por todo el mundo que tiene que dar. Entonces les hace una advertencia. Esa es la iglesia moderna, la iglesia de Filadelfia, y la iglesia postmoderna, que es la iglesia de la Odisea, la última. ¿Verdad? Nosotros pudiéramos pensar, bueno, esta es la iglesia que en realidad está tremenda. ¿Qué hora tenemos por ahí? Que es la iglesia actual. La iglesia de la Odisea está siendo una iglesia actual. Son mensajes para 7 iglesias y son mensajes proféticos. Yo les digo, estamos viendo lo que iba a suceder con la iglesia a través de los años, a través de esos mensajes a las 7 iglesias. Lo que iba a suceder después de terminar el periodo de la iglesia católica, que era una persecución de los emperadores romanos hasta el año 300, 335, porque ya el partido suspende eso. Y después de ese periodo así. Entonces ya la última iglesia el último mensaje va a la última iglesia, quiere decir que después de esa iglesia ya no hay más iglesia, ¿no? Ese es el último periodo. O sea, nosotros somos la última iglesia de la tierra, porque ya lo que viene, ustedes lo saben, ustedes también nosotros los crecimientos que van sucediendo, ¿ven? Ya lo que viene es el rapto de la iglesia, y después lo que viene después del rapto de la iglesia es el rapto de Cristo, después de la gran tribulación. Nosotros estamos viviendo los tiempos finales, que habla la Biblia. Entonces,
Nosotros pudiéramos pensar, bueno, nosotros somos pentecostales, estamos tremendos, estamos llenos del Espíritu Santo y todas estas cosas, pero el Señor le dice, pero tengo contra ti que no eres ni frío ni caliente, por tanto te vomitaré de mi boca, y tú no puedes empezar a contar la Odisea. Dice en el capítulo 3, verso 15, yo conozco tus obras de tierra frío y caliente. Hoy en día hay muchas iglesias que se llaman pentecostales, pero hay mucha mundanalidad, y hay muchos apóstoles hoy en día, y ángeles de la iglesia, que la iglesia pregunta ángeles de la iglesia, que en realidad están mostrando con el evangelio, están sacando beneficios para sí. Y tienen que empezar a pescar, y a veces escritores de libros cristianos que nosotros no vamos a comprar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer y analizar. Entonces, yo tengo un par de libros de Guillermo Maldonado, que es el presentado ese escritor. Hubo el Señor se le destapó todo lo que tenía escondido. Adulterio, comunicación, hecho, la mujer de Roma, por eso mismo, y de Charles, no sé si tal de iglesia que también, porque a veces ya se conoce de la iglesia. ¿No? Pero ya ese, bueno, lo invitaban antes de que al programa de un canal que se llama Enlace. No hay que decir, venga ya, y nunca aparece. Y ese es el único, ahí está. ¿No? Ese de El Salvador, no me acuerdo el nombre, de la iglesia más grande del mundo. No, más grande acá en la biblioteca, que estoy diciendo de los mujeres. No, pues mucho. Ese también ese viajaba en helicóptero de un culto a otro, porque los cultos eran en escala, ¿no? En ocasiones especiales, ellos lo hacían en estudio, porque eran más de 200.000 niños. No se reunían en una iglesia, se reunían en muchas iglesias y en la casa, y en el comenzaron a trabajar con los siguientes de Cristo el centro. Eso era otro grupo de la verdad. Y empezaron a y empezaron con 500 y llegaron hasta 200.000 más de 200.000. Pero, ¿cómo? Leer, batalla. Bueno, ya me estoy perdiendo de lo que te digo. Estoy intentando ver muchas cosas que no están aquí. Bueno, el asunto es que la iglesia postmoderna, que viene siendo la iglesia de la Odisea, que viene siendo nosotros, ¿verdad? En realidad no está haciendo el trabajo que debe hacer. Porque ustedes saben el trabajo que hizo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es un trabajo monumental. Así, porque ellos llegaron hasta el último de la tierra, pero no conocidos. ¿Ya? Hasta el último de la tierra llegaron a la iglesia primitiva no tenía con ellos. Así que toda Europa, toda Asia, toda África, Oceanía, que se dio, todos esos lugares lo pudieron con el Evangelio. ¿No? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? En términos generales, ¿no? Hay iglesias que se esfuerzan más que otras y todos los demás, hermanos que se esfuerzan más que otros. Pero en términos generales, esta es la iglesia tibia. Es lo que dice la palabra de Dios. Bien, entonces esas son las etapas de la iglesia de acuerdo a la profecía del Señor. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Entonces, vamos a llegar a los tiempos nuestros, ¿verdad? Porque lo que queremos llegar es a los tiempos nuestros. Nuestro origen contemporáneo, lo que queremos saber es nuestras raíces, ahora no, de nosotros en nuestro tiempo de la Asamblea Apostólica, ¿verdad? Es lo que nos interesa. Entonces, dice el pentecostalismo, ¿no? El pentecostalismo o movimiento pentecostal es un movimiento evangélico de iglesias y organizaciones cristianas que recalcan la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo
cuya manifestación contemporánea se catalizó a partir del llamado movimiento de la calle Azusa. De eso vamos a hablar detenidamente, de ese movimiento, porque esto es primordial, principal para los tiempos modernos. Ese movimiento estaba dirigido por un pastor afroamericano, era de origen africano, Seymour Williams J. Seymour. Y esto ocurrió, este avivamiento, el principio de este avivamiento ocurrió en una iglesia metodista episcopal africana de Los Ángeles. Vamos a hablar de eso. Ok, entonces de ese movimiento de santidad, como vamos a ver en detalle ahora, el llamado movimiento de santidad, que ellos recalcaban mucho la santidad, esa denominación recalcaba mucho la santidad. Entonces de ahí es como, ahí dice árbol genealógico del pentecostalismo. No sé si ustedes lo tienen en el celular. El árbol genealógico del pentecostalismo es la que está en la diapositiva que tiene fondo blanco. La que tiene fondo blanco. Dice, el movimiento de santidad es el padre o es la madre, ¿no? Y de ahí, cuando hablamos de genealógica, estamos hablando de descendencia. Por ejemplo, si yo tengo un árbol genealógico, usted tiene un árbol genealógico, ese árbol genealógico está hacia atrás, y abuelo fetal, y ese individuo, hasta que llegó a Chicago, cuando madre, uno por aquí y otro por acá, uno por mi papá, otro por mi mamá. ¿Ya? Entonces, ahí estamos hablando de árbol genealógico a lo que nació. Ese movimiento, en la calle Azusa. ¿Ustedes han oído hablar de la calle Azusa? ¿La hemos mencionado en una ocasión? Eso es muy mencionado dentro del pentecostalismo. De ahí nacen varias iglesias. Iglesia Pentecostal de Cristo en 1917. La Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular en 1918. ¿Verdad? La Iglesia Cuadrangular es una de las iglesias más antiguas que hay aquí en Panamá. Están aquí, no sé si te dirán como 40, más o menos. Porque yo recuerdo que la mejor en 50 ya que yo soy bastante mayor. Yo creo por allá por Panamá, ¿verdad? En los 55, 57, no recuerdo que lo que era iglesia cuadrangular había en el barrio. Eran pentecostales. Cuando hacemos curso eso, se nombran algunos, claro, uno de ellos iba allá a revisar a su casa, porque veía esas cosas y no las entendía, ¿no? Pero desde aquellos tiempos hay iglesias cuadrangulares. Y en Panamá una iglesia más vieja, creo que la más vieja de todas. Luego la Iglesia de Dios Pentecostal de América en 1919. Las asambleas internacional pentecostal. La Iglesia de Dios Pentecostal debe ser la misma Iglesia de Dios que nosotros conocemos aquí. La Asamblea Internacional debe ser las asambleas de Dios. La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la fe apostólica, esa es la de nosotros. La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la fe apostólica, porque así se llamó en un principio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sucedió esto? Esto es lo que vamos a ver ahora en detalle. Ahora a las 2:45 tomamos un receso ahí para que ustedes tomen agua, lo que quieran hacer. Ahí está. El avivamiento de la calle Azusa. ¿Ok? Dice, la marcha de la iglesia pentecostal en América. Bueno, nosotros estamos claros que la iglesia verdadera nació hace casi ¿qué? 2000 años. En el año 30, si vamos a lo que es real, nace la iglesia. Estamos en el año 2013, debe ser que falta 3 años para que se cumpla los 2000 años, ¿no? El nacimiento de la iglesia. Entonces, ¿qué sucedió con esa iglesia? Como yo les dije, se fueron a predicar por toda Asia, por toda Europa, África, y esparcieron el evangelio. Pero a nosotros nos interesa saber cuándo llegó acá, cuándo nos llegó a nosotros, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué tiempo pasó para que llegara ese evangelio que predicó Cristo y sus discípulos a nosotros? Por lo menos sabemos que duró más de 1500 años. Más de 1500 años.
¿Por qué razón? Porque América no existía para ellos, no existía porque no había sido descubierta, ¿verdad? Recuerdan que cuando descubrió Cristóbal Colón América en 1892, siglo XV, ya 1500 años. Entonces, a los 1500 años es que pudiéramos decir que llega gente de allá que pueden o no traer el Evangelio. ¿Ustedes creen que Cristóbal Colón trajo el Evangelio? ¿Usted sabe quién auspició, quién financió los viajes de Cristóbal Colón? Isabel la Católica. Entonces, ¿qué fue lo que trajo Colón? No lo sabemos. Así que llegó, pero lo que llegó a nosotros de allá fue el catolicismo. Y por cientos de años, ¿verdad? Estuvo aquí el catolicismo como único, no había más, ¿ya? Única religión. ¿Ya? Entonces, para ver, catolicismo, y esa fue. El evangelio en la figura del protestantismo, porque lo primero que surgió como figura del evangelio fue el protestantismo. No sé si ustedes han oído hablar de Martín Lutero, ¿verdad? Era un sacerdote católico. Pero él era un asiduo lector de la Biblia y él sabía lo que decía en la Biblia que era malo. Entonces él comenzó a censurar, por decirlo así, lo que hacía la Iglesia Católica. ¿No? La Iglesia Católica estaba haciendo muchas cosas que eran contrarias a la palabra de Dios. Miren, una de las cosas más terribles que hizo la Iglesia Católica en el tiempo de Martín Lutero fue la venta de indulgencia. Entonces puede hablar de la venta de indulgencia, como de la indulgencia. Una indulgencia es un perdón, ¿verdad? Una indulgencia es un perdón de parte de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué sucede? Si alguien había cometido, eso como la confesión, la lectura se confesaba, que la lectura no perdonaba, pero también aparte de eso existía la indulgencia. ¿Qué sucede? La Iglesia Católica estaba en el proceso de construir la gran iglesia esa de Roma, la Basílica, que era mucho dinero. Entonces estaba viendo cómo conseguían el dinero. Ellos comenzaron a vender indulgencia, comenzaron a vender perdón. Comenzaron a vender perdón. Entonces entregaba a la gente, mira, que tiene que pagar, tiene que ser certificado, tiene que pagar. Así que ahí comenzaba a recoger plata. Entonces había algunos que pedían indulgencia por cosas que iban a hacer. Que bueno, tantas personas no tienen indulgencia como la meses se daba en esos tiempos de ritmo. Amén. Entonces, Martín Lutero estaba haciendo todo eso. Amén. Y él se indignó. Y él se arrepintió contra la Iglesia Católica. Y él puso en la iglesia de creo que fue por allá en Inglaterra, un documento que se le llamó a 95 tesis, creo que era diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal, la Iglesia Católica diciendo y se rebeló contra la Iglesia Católica. Entonces, parece que yo le dije que la Iglesia Católica estaba dominando. En ese tiempo estaba dominando. Entonces, los nobles, los cachos, estaban sometidos a la Iglesia Católica. Y cuando viene Martín Lutero, ¿no? Y se revela contra la Iglesia Católica, entonces se apoyan con Martín Lutero. A veces a través pueden librarse de la Iglesia Católica. Así que de esa manera, porque viene la vida de la Iglesia Católica, que va a apoyar a los católicos. Bueno, entonces, de allí entonces comienza un movimiento diferente, una iglesia ya libre de la influencia del catolicismo, pero no una iglesia pentecostal, sino una iglesia firme, que es el descubrimiento del Espíritu Santo. Tratamos de guardar la palabra de Dios, pero en realidad no era una iglesia como la que fundó Jesucristo. Entonces, cuando llegó esa figura del Evangelio aquí a América, eso llegó como en el siglo XVIII.
estamos hablando de 1700 y algo, a través de un grupo de religiosos, por decirlo así, llamados los peregrinos. Si ustedes quieren, ustedes pueden empezar a internet. Ustedes ponen ahí quiénes eran los peregrinos. Era un movimiento que se separó de la iglesia a la que pertenecía, una iglesia anglicana de Inglaterra. Entonces ellos también se llamaban los puritanos, estos peregrinos. Ellos no estaban de acuerdo con ciertas libertades que daban la iglesia, que daban mucho de la fe. Entonces ellos eran muy estrictos, con los mismos fariseos, de los que entonces ellos tuvieron la ley de separar. Se fueron para Holanda, que era un país que tenía libertad para estudiar. Al paso del tiempo se quisieron pegar allí y decidieron venirse para Inglaterra, pero Inglaterra en Estados Unidos. Y estaba Inglaterra que se venía aquí, venido a Estados Unidos. Entonces ellos decidieron venirse a Inglaterra, a Estados Unidos, y aquí trajeron el mensaje del Evangelio, un mensaje completo, un mensaje amén. Así que allí, por lo menos allí empezó por primera vez el mensaje del Evangelio acá en América. Bien. Seguimos adelante. Significa entonces que Estados Unidos fue el primer país en América en recibir el Evangelio, Estados Unidos. Y de allí, con el paso del tiempo, pues, pasó a los demás países del continente. Pero este no era un movimiento pentecostal, como le dije, porque el mover del Espíritu Santo había desaparecido a través de los siglos. Allá en Europa era otra cosa, allá en Asia era otra cosa, que había esos lados, allá sí había movimiento y había grandes avivamientos. Entonces, ya acá en Estados Unidos, con el paso del tiempo, esos avivamientos lograron llegar acá también, a Estados Unidos. Vieron, hombre de Dios, que ustedes pueden buscar en internet el avivamiento en Estados Unidos del siglo XVIII, XIX, para ver qué les sale. ¿No? A ver, ajá. Entonces, basado en esta enseñanza, hablando del principio de la iglesia, ellos venían con una, si vamos a una palabra, una esencia ya en cuanto a la creencia, sí, creían que esa promesa era para ti y esta promesa para nosotros, como el Espíritu Santo, porque no era para allá, para nosotros, para los discípulos, para ese espíritu, no era para nosotros. Bueno, así que ese era el problema. Dice, así es como entre los diversos movimientos evangélicos que lograron establecerse hace más de 200 años, ¿no? Aquí en América, a pesar de que tanto tiempo que tenían aquí, ya sea por ignorancia o por escepticismo, habían desconocido el poder del Espíritu Santo. Las iglesias que habían hasta, voy a decir, hasta el año 1900, la iglesia que se podía decir que era evangélica, pero había movimiento, pero sí, pero había que una palabra de Dios, leían la Biblia y leían esta promesa para ustedes, para nosotros y para todos cuando el Señor tiene una madre, ¿no? Y entonces no se preocupaban, porque tiene que ser para el infierno, decían algunos hombres de Dios. Ok, seguimos. Tenía que haber entonces un renacer del mover del Espíritu Santo para poder que la cosa cambiara, ¿no? Y Dios se encargó de eso a través de hombres de Dios que estaban inconformes con la frialdad reinante en la iglesia y que estaban convencidos que esa promesa que se mencionaba en el libro de los Hechos no era solo para aquellos tiempos, sino que era una promesa para todos los tiempos y para todas las personas sin distinción de raza. ¿Ya? Así que estos hombres estaban
en eso y estaban orando por eso y estaban pidiéndole a Dios eso. ¿Ya? Entonces aquí es donde llegamos al movimiento de la calle Azusa. Dice, ¿qué es ese movimiento de la calle Azusa? Yo le dije que también era conocido como movimiento de santidad, ¿se acuerdan? ¿No? Porque ese era un grupo, mira, era un grupo afroamericano, ¿no? Eran negros, ¿no? De raza negra, ¿no? Que estaban buscando la presencia de Dios. Dice, en la tarde del 9 de abril de 1906 ocurrió un derramamiento del Espíritu Santo que iniciaría uno de los más grandes movimientos misioneros en la historia de la iglesia. El derramamiento ocurrió en un lugar menos pensado y entre personas que ni uno se imaginaba. El lugar era una pequeña casa de 4 habitaciones de Richard y Ruth Asbury, ubicada en la calle Bonnie Brae 214 en la sección afroamericana de Los Ángeles. Eran personas de raza, de color, moreno, quienes ocurrió esto por primera vez después de siglos de que no había mover del Espíritu Santo. ¿Quién era el que estaba al frente de esto? Un predicador llamado William J. Seymour. Era un predicador negro de la santidad que recientemente había llegado de la ciudad de Texas y dirigía los cultos ahí en la casa esa que estamos mencionando. Él creía que Dios daría a cualquiera que lo pidiera la misma experiencia que dio a los discípulos el día de Pentecostés, una experiencia llamada bautismo del Espíritu Santo. Él decía, el bautismo del Espíritu Santo es para nosotros, es para todo aquel que creyere, es para todo aquel a quien el Señor Dios llama. Entonces, ellos estaban decididos a buscar eso, a recibir eso. Entonces, el grupo se comprometió a un ayuno de 10 días seguidos, confiando en que Dios iba a contestar sus oraciones. ¿Ya? No era mucho, era un poquito de hermanos, ¿no? Entonces todos estaban a la expectativa, estaban ayunando, incluso uno de ellos, una persona de edad que no era de raza negra sino blanca, que también estaba en ese grupo, estaba muy débil. Entonces este Seymour pasó allá a orar por él y él le dijo, mira, una familia comenzó a orar por él, y de repente el hombre comenzó a hablar en lengua extraña y eso fue algo extraordinario para ellos, ¿no? Y él se fue corriendo de cuerpo de los demás y dijo, mire, pasó esto y esto y esto, esto es para nosotros, estoy diciendo que eso es para nosotros. Entonces, dice, todos sintieron una gran expectativa por lo que le había dicho el Seymour. Una vez más, como ya había hecho varias veces, él comenzó a exhortar con la palabra y a buscar el libro de los Hechos y a hablar de Hechos capítulo 2, verso 4, ¿verdad? Luego levantó su mano al cielo y el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre él. Lo llenó, a Seymour. Fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a hablar en nuevas lenguas. En lenguas angelicales, ¿verdad? La glosolalia. Entonces cayó al suelo y por él mismo comenzó a derramarse el Espíritu Santo sobre todos los demás que estaban allí. Una fiesta de Pentecostés. Ese fue un nuevo Pentecostés. ¿Ya? Un nuevo Pentecostés. Después de cuántos años, miles de años, casi 2000 años, sus líderes de nuevo Pentecostés que había desaparecido. Dios tenía que hacerlo así. Dios tenía que derramar con el Pentecostés su Espíritu Santo para que la iglesia renaciera, que volviera a ser lo que era. ¿Ya? Todos comenzaron a hablar en lenguas. ¿Ya? Dice, la noticia se esparció rápidamente. ¿Ya? Y pronto la gente de todo el barrio se reunió para ver lo que estaba ocurriendo, porque eso no paraba. ¿No? Eso no fue que lo recibieron un momentito, no, eso quedaron hablando y hablando y hablando. Amén. Pero el Seymour entonces comenzó a exhortar a la multitud que se iba reuniendo, ¿sí? Como Pedro, ¿no? Pedro estaba allá, sopló un viento recio que llenó toda la casa y todo fue lleno del Espíritu Santo y se tomó el alboroto y no a la gente vino todo estaba Pedro, pero aprovechó este es el momento, comenzó a predicar así mismo este hombre, ¿verdad? Es un paralelo que hay allí, ¿verdad? Entre lo que sucedió allá y lo que sucedió acá.
Dice, en los días siguientes hubo más y más gente. La gente venía de todas partes. Cuando la gente entraba, caía bajo el poder de Dios, ¿no? Y hubo conmoción en toda la ciudad, ¿verdad? Como hubo en Jerusalén cuando lo de Pentecostés. Centenares fueron salvados y muchos fueron sanados. También Dios hizo sanidades y todo. Y bautizados con el Espíritu Santo y hablaban en lengua como en el día de Pentecostés, ¿no? Esto fue algo tremendo. Dice, era tal el impacto de este avivamiento que hasta en los transportes, en aquel tiempo lo que se usaba era el ferrocarril, ¿no? Eso era lo que se usaba para trasladarse. Los pasajeros comenzaban a cantar himnos y adorar a Dios y recibían el Espíritu Santo en los trenes también. Es algo tremendo. Dice, esto desató una persecución en contra de ellos. Las iglesias tradicionales, ¿no? Los pastores tradicionales, amén, que no creían en esto, se fueron encima de ellos y comenzó la persecución contra ellos. Pero el Señor, ¿verdad?, estaba al frente de este asunto. Así que Él lo guardó. Entonces, ¿cómo nace la Asamblea Apostólica, verdad? Que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Dice, de este avivamiento surgieron varios grupos de tipo Pentecostés. Ya antes hablé del árbol genealógico, ¿se acuerdan? El árbol genealógico, la iglesia, él pertenecía a la iglesia metodista, ¿no? Entonces de ahí que nació la iglesia de Cristo, la iglesia cuadrangular, la otra iglesia y la última iglesia que está en el cuadro ese, que es la del nombre de Jesucristo, ¿verdad? Dice, unos trinitarios surgieron ayer que reconocieron, que recibieron al Espíritu Santo, y a muchos, dice, les fue revelada la divinidad y grandeza del nombre de Jesucristo y el verdadero bautismo que salva. En ese mover del Espíritu Santo muchos fueron iluminados, ¿verdad?, para recibir revelación del nombre de Jesucristo y del bautismo en el nombre de Jesucristo. Entre los norteamericanos se formaron fuertes grupos y a ellos se unieron europeos que vivían allá y gente de color, por supuesto, porque el movimiento nació de gente de color. Desde el año 1909 se empezaron a bautizar los latinos en el nombre de Jesucristo, ¿ya? Porque esto sucedió en el año 1906, lo que estamos hablando en la calle Azusa. Y ya para el año 1909, ustedes saben que los latinos, ¿verdad?, más que nada son religiosos católicos, ¿no? Y en México, la Virgencita de Guadalupe, amén, y todo lo demás, problemas. Entonces, desde el año 1900 se empezaron a bautizar los latinos. En ese año fue bautizado el hermano Luis López, que iba a ser uno de los pioneros en la obra de Dios. Para el año 1912 ya figuraban entre el movimiento norteamericano del nombre de Jesucristo, ¿verdad?, varios ministros latinos, entre ellos el hermano Juan Navarro Martínez, que era mexicano también, y él se bautizó en ese año al hermano Francisco Llorente. ¿Qué importancia tiene este hermano? Este hermano vino a ser el primer presidente de la Asamblea Apostólica, Francisco Llorente. Él era de Acapulco. El nombre de la iglesia a la que estaban unidos nuestros hermanos Navarro y Llorente se llamaba The Pentecostal Assemblies of the World, ¿no? Porque ellos no tenían su movimiento, ellos estaban unidos a un movimiento, porque ellos estaban empezando, ¿no? Entonces la formaban creyentes de varias razas, no solamente de habla inglesa, sino de habla española también. Entonces, ¿qué sucedió? Se dividió, ¿no? No en una forma negativa, ¿no?, sino porque estaban buscando la facilidad de comunicación. Dice, nuestro hermano Francisco Llorente en 1914 encuentra al hermano Marcial de la Cruz, un mexicano también. Ese también es otro de los pioneros que también fue presidente de la asamblea. El hermano Marcial de la Cruz pronto fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a trabajar unido con los hermanos Navarro, Martínez y Llorente, formando un trío magnífico, ¿eh? En 1916 entra al escenario de la iglesia el hermano Antonio Castañeda Nava. No sé si han oído hablar del hermano Nava. Una institución, fue una institución, porque vivió muchos años, vivió cerca de los 100 años, ¿verdad? Mexicano del estado de Durango, y el hermano Marcial de la Cruz fue el que le habló de Cristo. El hermano Nava creyó, le gustó el mensaje, y cuando oraron por él recibió también el Espíritu Santo. Ustedes saben que no era conocido eso de recibir el Espíritu Santo, estaba empezando eso. Entonces, en la ciudad de Los Ángeles,
Acuérdense que allá está nuestra sede, en la ciudad de Los Ángeles. Figura en esta primera parte de la historia como el escenario de grandes cosas que hizo el Señor. Fue allí en donde el impacto del poder del Espíritu Santo causó grandes sorpresas y sacudió a fuertes movimientos cuya doctrina y estructura carecían de poder espiritual, y se formaron fuertes divisiones que trajeron como consecuencia el establecimiento de una iglesia. O sea, claro, porque las iglesias que existían allí en ese momento eran iglesias muertas. Luego llega este mensaje con el poder de Dios, poder pentecostal, amén, y eso de una vez a los tradicionales no les gusta. Entonces ahí le fue revelado el misterio de Jesucristo como verdadero Dios y la vida eterna y el bautismo en su nombre, ¿verdad? A un grupo de personas. Y ahí entonces nace la iglesia, ¿verdad?, que hasta hoy en día está allí, que es la de la Asamblea Apostólica. Entonces, ahí entonces comienza un movimiento tremendo que va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de estado en estado, llevando el mensaje, y comienza la cosa a crecer. Y ya para el año 1929 ya la iglesia había celebrado varias convenciones. Desde el año 1925 creo que fue que realizó la primera convención, y ahí, ¿verdad?, fueron tomando acuerdos y todas esas cosas. Y ya para el año 1929 ellos tomaron una decisión, y era que tenían que formar una organización independiente, porque hasta ese momento todavía estaban unidos a esa organización inglesa, ¿no? Así que tomaron la decisión de inscribirse con el nombre de Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, año 1930. Ellos se inscriben ya con el nombre oficial que tienen hasta el día de hoy. En 1930. De todas maneras, esos datos también están aquí. Y fue incorporada según las leyes del país, como una institución autónoma para administrar y dirigir los negocios del Señor. ¿Ya? Ok, entonces vamos a tomar un receso y en 15 minutos estamos de regreso. Ya. Sí, un receso ahí, 15 minutos hasta las 3. A ver si esto está grabando o no está grabando. Pero, sí, por favor. Bien, mire, lo que yo le compartí hasta aquí fue el resumen que hice. Íbamos a tocar lo que era del mismo libro. Pero la relación es que estos días que Dios le estaba diciendo que estaba en la columna. Así que el tiempo que estaba aquí parado, que estaba viendo no aguanto. No voy a poder seguir adelante. Yo sé que el trabajo que me tengan que hacer, yo sí lo voy a mandar con un mensaje de voz. Tenemos que escuchar el colegio. Yo voy a mandar el mensaje de lo que tiene que hacer. Hacemos un resumen de alguna parte del libro. Vamos a hacerlo del mismo libro. No vayamos a estar así. Toca leer el libro de una manera. Que tiene que leer el libro y tiene que leer todo. Usted no lo tiene ahora mismo, pero se le va a hacer llegar. Si el Señor lo quiere, se le va a hacer llegar. Ya la persona tiene que hacer de ustedes, desde la iglesia, tiene que ver con ustedes los ciegos. ¿Tú? Jerusalén. Ok. Entonces se les llama, yo le voy a decir la mano que me dio por ustedes para que vamos a tener que hacer para hacerle llegar el libro. Yo tengo uno ahí, pero no lo voy a tener que dar una cosa. Sí, entonces, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Ahí en el libro de esa historia de la Asamblea de la Asamblea, porque va el pensamiento mío es de que nosotros tenemos que incorporar algo
la historia de la Asamblea de Panamá. Porque esa historia de la Asamblea de los Estados Unidos, ¿no? Claro, allá abajo está la sede de nosotros, allá fue que vino un misionero, no te la había enviado y tantas cosas, porque después hubiéramos podido hablar como la persona ahora, pero sí tenemos que tener un material de estudio para aplicarse. Yo hermano también ya por profesor ahora en Panamá, no lo volví allá en todo, ministerio creo que fue, estuvo allá, así, yo hablaba con el hermano Marcelino, así hacemos ese trabajo. Entonces vamos a ver de qué nos vamos ahora para agregar la gente. Bueno, pues te damos gracias por este tiempo especial que hemos compartido aquí en Estados Unidos. Gracias, Padre, porque nosotros necesitamos. No solo la realidad de la iglesia naciente, sino de la religión para todas nosotros para saber de nuestras raíces, las mismas raíces. Estamos en el verdadero, estamos en la verdad de Dios. Y que nacimos bajo un movimiento, igual que nació la iglesia nacional, nacimos bajo un movimiento que se gustaba, que nació un movimiento que se gustaba, que el mismo poder. Nosotros venimos de aquí, por eso te damos gracias. Estamos en el lugar perfecto de Dios. Estamos dando la fortaleza para seguir adelante. Estudiando, seguir cumpliendo esa palabra, pueda conocer muchas cosas más que ellos necesitan saber. Bendice su hijo, bendice sus padres, su ministerio, vamos a ver que tú has llamado a todos estos días con propósito de necesidad. Así que yo creo que nosotros necesitamos para que Amén. Pero el Señor Bien.